Dios les bendiga, amigos, compañeros, amén, que nos están viendo a través de las redes sociales. Queremos solamente darle una información en este día, sí, que estaremos celebrando, amén, nuestro 14 aniversario. Sí, este 15, 16 y 17 de agosto tendremos un fin de semana glorioso, amén, y de esta manera queremos celebrar y darle gracias a Dios por 14 años de victoria. Sí, Dios te bendiga, amén. Y también mi esposa quiere dar unas palabras. Amén. Les invitamos, sea parte, amén, de esta bendición que Dios nos ha permitido, amén, cumplir 14 años, amén, 14 años en victoria. Ven, te esperamos con los brazos abiertos. Mi Dios, qué maravilloso es poder sentir tu respaldo, tu presencia, y estoy tan agradecida hoy de que tú puedas usarme, Señor. Toma el control de mi vida, toma el control de mi boca, Señor, que de mis labios salga la palabra que tú estás esperando, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios, y en esta hora echo fuera todo lo que estorbe, todo lo que se levante, todo lo que se mueva en los aires. En el nombre de Jesús lo echo fuera en esta hora y declaro, Señor, que cada corazón hoy pueda estar receptivo, que hoy cada corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y que a través de esta palabra, mi Dios, podamos salir transformados, que hoy hables a nuestra vida y que tomes el control, Señor. Pon en mi boca un carbón encendido, Señor, y que aquel que hoy ha venido afligido, aquel que ha venido hoy en necesidad, Señor, pueda salir fortalecido en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias y te agradezco por el tiempo que se me ha dado, Señor. Que tu palabra sea de bendición en esta hora. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano, y estoy bajo el tema en esta tarde: no dejes que el enemigo te turbe. Amén. Durante algún tiempo había estado experimentando diferentes situaciones, diferentes circunstancias en mi vida, en donde muchas de las veces me he sentido turbada, y a lo mejor usted puede preguntarse qué es turbación, y voy a recitarle por aquí lo que es turbación. Amén. Y este significado que encontré fue lo que más se asemejó a como muchas veces yo me he sentido. Y dice: turbación es una alteración en el estado de ánimo caracterizada por confusión, inquietud, desasosiego, incluso angustia, y puede ser provocada por una gama de emociones, desde la vergüenza hasta la culpa. Amén. Esa es una de los significados que más se asemejaba a aquellas veces en las que me encuentro desanimada, inquieta, y que principalmente mi paz se ha ido. Principalmente cuando tomamos una decisión y no es la correcta, incluso puede haber vergüenza en nuestra vida porque estamos haciendo algo y ni siquiera sabemos si está bien. Y muchas de las veces podemos sentirnos avergonzados delante de Dios porque lo que hacemos no es lo correcto, ¿verdad? Y nos podemos estar en confusión, inquietos, y la paz se va de nuestra vida. Y en muchas ocasiones yo creo que usted también lo ha experimentado, y al igual yo, porque estamos en diferentes, cada cabeza es un mundo, y cada uno de ustedes y yo podemos pasar por diferentes situaciones que van a hacer que en algún momento de nuestra vida nos encontremos turbados, que en algún momento de nuestra vida hayamos perdido la paz y sintamos que no podemos continuar, porque la turbación nos lleva a veces a sentir que no podemos continuar. Amén. Y hoy voy a hablarle acerca de un personaje que experimentó esto. Y cuando analizaba todo esto decía: wow, o sea, qué tan impresionante es que el Señor puso en la Biblia a personajes con una historia que se parece a la nuestra muchas veces, y que cuando la leemos nos podemos identificar con ella.
Y voy a pedirle que abra su Biblia en Primera de Reyes 19. Y esta es una historia muy conocida, una historia que a lo mejor no le hemos puesto quizás la atención o la sabemos, pero no la hemos analizado. Amén. Y vamos a leer solamente del 1 al 3. Amén. Dice su palabra. Puede ponerse de pie en reverencia a la palabra. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Amén. Puede ocupar su lugar, y para comenzar voy a estar haciendo un pequeño resumen. Usted puede ir atrás a la palabra y va a encontrar todo lo que Elías hizo antes de llegar a esta situación. Amén, porque antes de llegar a esta situación, Elías fue un hombre que miró la mano de Dios, que le creía a Dios y que las cosas que él hizo se cumplieron. Él era un profeta. Y aquí más atrás podemos ver que Elías predijo una sequía. Amén. Y cuando él se para frente al rey Acab, le dice que no va a llover por su palabra. Le estoy diciendo, era un profeta que lo que él decía se cumplía. Y él tenía esa fe en Dios que podía lograr que lo que él decía pasara. Esa es la confianza que usted y yo podemos tener cuando confiamos en Dios, cuando le creemos. Si usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios y estamos seguros que al Dios que servimos, lo que digamos o hagamos se va a hacer, porque eso es fe. Amén. Entonces, Elías predice la sequía y cuando él se presenta delante de ese rey, va y le dice: no va a llover por mi palabra en 3 años. Entonces, ahí se le es dado, Dios le dice a Elías: vete a tal lugar, dice, ahí yo voy a enviar a los cuervos que te alimenten. Entonces, Elías hizo lo que Dios le dijo, él se fue y allá donde él estaba, Dios enviaba cuervos, que le llevaban carne y había cerca un arroyo donde él bebía agua y ahí se mantuvo durante 3 años. Entonces, puede ver usted que Elías era un hombre de fe. Amén. Y al cabo de ese tiempo, él se encuentra con una viuda. Usted conoce la historia de la viuda de Sarepta. Amén. En donde ella estaba preparando el alimento, solamente su último alimento que le quedaba, dice la palabra, para entonces dejarse morir ella y su hijo. Cuando llega ahí Elías y le dice que la harina no menguará ni el aceite, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, Elías pues hace este milagro de que no falta la harina ni el aceite. Y esta mujer pues entiende que este es un varón de Dios. Amén. Entonces, este es otro de los acontecimientos que pasaron antes de lo que le acabo de leer. Y en el capítulo 18, Elías regresa a ver a Acab. Ya habían pasado los 3 años donde él había dicho que por su palabra no iba a llover. Y entonces Acab había estado buscando a Elías durante esos 3 años por donde fuera. A donde quiera que los reinos y todo lo que había alrededor, él no hubo un lugar a donde no hubiera ido a mandar a buscar a Elías. Amén, porque no estaba lloviendo, la sequía, la hambre y todo se había levantado. Entonces me sorprendió en el 17 que Acab le dice, cuando Acab vio a Elías le dijo:
¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Eso es la respuesta que le da Elías. Sin embargo, en esos 3 años donde no llovió, Acab tuvo la oportunidad de arrepentirse y quizás unir al pueblo y arrepentirse, ¿no?, de toda su maldad. Sin embargo, no lo hizo, no lo hicieron de esa manera, sino que estaban buscando y pensando que solamente porque Elías lo había dicho, entonces no iba a llover y no iba a pasar que el agua volviera, que volviera a llover. Entonces, él hace culpable a Elías por esta situación. Dice, eres tú el que turba a Israel. Mas Acab hubiera podido tener la oportunidad de haberse arrepentido durante esos 3 años de su condición, de servir a otros dioses, ¿verdad? Que es lo que le dice Elías. Dice, eres tú el que han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales, han seguido en su idolatría. Era él el que había abandonado a Dios. Sin embargo, pues le echaban la culpa a Elías. Entonces, después de esto, podemos encontrar la historia donde Elías y los profetas de Baal, usted sabe la historia en donde se congregaron los profetas de Baal y ellos iban a invocar para saber si caía fuego del cielo y consumía el holocausto, ese iba a ser el Dios. Y usted conoce esta historia en donde pues cuando los profetas de Baal estaban ahí haciendo sus rituales y todo, no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, cuando Elías vino frente al holocausto, en cuanto él preparó, restauró el altar, en ese momento que él clama, la presencia de Dios en fuego cae, consume todo y 400 profetas fueron muertos porque él había dicho que morirían, ¿verdad? Entonces, esta fue la más grande de las hazañas que hizo Elías frente a ese pueblo y ellos se dieron cuenta de quién verdaderamente era el Dios. Entonces, en el capítulo 19 y los 3 versículos que le acabo de leer, Jezabel, no sé por qué no estaba en esos momentos, pero cuando se enteró de todo lo que había pasado, entonces manda una amenaza fuerte a Elías diciendo que los dioses le hagan y como fuera que sea, ella mataría a Elías si lo encontraba. Amén. Y podemos ver en este corto resumen y esta amenaza que Jezabel le da a Elías, que lo que pasó aquí, yo creo que Elías se turbó. A Elías se le olvidó el milagro con la viuda. A Elías se le olvidó que él dijo, no va a llover y no llovió. A Elías se le olvidó que pudo demostrarle al pueblo que Dios era Dios y que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Amén. Y el versículo 4 aquí en el capítulo 19 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Hasta ahí le vamos a dejar. ¿Cuántas de las veces, hermano, no nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Les decía el viernes cuando dirigí aquí para comenzar, que muchas de las veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tal como el ejemplo de lo que aquí Elías olvidó. Él olvidó toda la grandeza de Dios y una sola amenaza fue suficiente para que él se sintiera turbado y él sintiera que ya no podía más. Amén. Dice ahí, hasta deseaba morirse y se fue camino por el desierto, caminó un día, no sé si fue toda la noche, pero él
yo creo que iba preocupado diciendo, ahora sí, ya no la voy a contar, ¿verdad? Y ahí se le olvidó todo lo que Dios hizo. Y yo me imagino que Elías estuvo tan turbado y preocupado que entró en ese desánimo, en donde dijo, ¿qué me irá a pasar? Y una de las cosas que últimamente he aprendido es, dime qué es lo que estás pensando y te voy a decir cuál es tu problema. Muchas de las veces usted se puede encontrar ahí solito, pensando y dándole vueltas a su problema o dándole vueltas a su situación. Esto, ¿cómo le voy a hacer aquí? Quizás la economía, no sé cuál sea la cosa que usted está pensando y repensando. Pero he visto muchos refranes y yo ponía dime qué tanto piensas y vas a encontrar tu problema. Y analiza tus pensamientos y ellos te dirán de qué se está llenando tu corazón. Amén. Es otro pensamiento que yo analizaba. Analiza tus pensamientos y ellos dirán de qué se está llenando tu corazón. ¿En qué es en lo que piensas? ¿En qué es en lo que te la estás llevando más tiempo allí, dándole vueltas y vueltas, ¿verdad? Y eso traemos, porque dice que a veces de nuestra mente pasa a nuestro corazón. Entonces, por eso, ¿qué tanto piensas? Y en esos pensamientos tú vas a encontrar qué es lo que te está turbando, qué es lo que hay que te está robando la paz, o qué es lo que está ahí que no te da paz. Amén. Y pues Elías se fue ahí, camino un día por el desierto, y cuando llegó y vio un árbol ahí, dijo, tiene sombra, ahí me siento. Y ahí se sentó, dice, y estando ahí, deseando hasta morir, solamente porque una mujer le había lanzado una advertencia. Amén. A veces hay tan pequeñas cosas que no tienen mucha importancia, sin embargo nosotros le damos mucha importancia y en algún momento la paz se nos va. Amén. A Elías esto le pasó. Elías se sentó ahí y él ya no quería más, ya no quería continuar, él ya no quería seguir. A él ya se le ha olvidado las grandezas de Dios y decía, quítame la vida, Señor, no soy yo mejor que mis padres. Y él ya no quería seguir, él ya no tenía la fuerza. Y ahí se sentó, se quedó dormido. Pero qué grande es el Señor que voy a terminar de leerle aquí este versículo. Dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y yo me recordaba de las veces que he estado afligida, de las veces que he estado así en turbación, en donde ni siquiera quiero comer, en donde ni siquiera solo quiero estar dormida. ¿Por qué? Porque las situaciones a veces a mí se me hace que es un gran problema que no voy a poder resolver, es una gran situación en que no voy a poder enfrentar, o cómo hago aquí y cómo hago allá y nada me sale, o me falta hasta valor de hablar, y muchas circunstancias que se atravesaban en mi vida. Y ¿sabe qué? Yo quería solo estar durmiendo. Había situaciones y veces en donde llegaba de trabajar y yo iba y me la pasaba dormida. Y luego llegó un momento en donde yo misma dije, ¿qué está pasando? Yo no soy de estar dormida todas las tardes, y todas las tardes sin excepción llegaba yo de mi trabajo y me dormía. Y cuando me despertaba no tenía ganas de hacer nada. Así le estaba pasando a Elías.
y vino este ángel y le dio a beber, le dio a comer para que él se fortaleciera, y él siguió en la misma. Porque a veces no sé qué es lo que necesitamos para poder reaccionar, ¿verdad? Aquí a Elías le fue enviado un ángel. Para nosotros muchas de las veces no es un ángel el que viene a nuestro rescate. Muchas de las veces no es un ángel que se aparece y te dice, come y bebe para que tengas fuerza. No, muchas de las veces el Señor nos habla a través de nuestros pensamientos. Ahí es cuando entra un pensamiento y ¿por qué estás así? ¿O qué te está pasando? Y ahí es cuando podemos escuchar la voz de Dios hablándonos. ¿Para qué? Para levantarnos, para seguir. Amén. Así pasa muchas veces en nuestra vida, hermanos. Y dice aquí, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Hasta ahí vamos a dejarle. Se levantó y comió. Y como le digo, a nosotros a veces no va a venir un ángel a decirnos, levántate, come, sigue adelante, no te quedes ahí. No, pero a Elías tuvo que venir una vez más el ángel a decirle que comiera y se levantara, porque el largo camino le restaba. Y yo creo que el Dios así nos dice muchas veces, levántate, come, largo camino te resta. Hay un camino que recorrer todavía. Nuestro camino aquí todavía no se termina, hermanos. Mientras estamos en esta tierra, todavía hay que seguir, todavía hay que avanzar. No se quede ahí, levántese, siga hacia adelante, porque el largo camino nos resta. Hay que levantarnos, hay que activarnos y hay que no quedarnos allí. Amén. Entonces, tanto fue lo que se fortaleció la segunda vez que este ángel vino, que dice, caminó 40 días y 40 noches. ¿Quién hace eso, hermanos? Yo creo que no podríamos nosotros. Sin embargo, Elías pudo, fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches. Y no llegó a cualquier lugar, quiero que sepa. Él llegó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Usted ha escuchado lo que pasó en Horeb, el monte de Dios? Yo creo que usted y yo conocemos la historia, en donde cuando Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, ahí se le apareció Dios en la zarza. No era cualquier monte, hermano. Y dice también que Dios ahí le dio los 10 mandamientos a Moisés. En ese mismo monte, Moisés, Aarón y 2 de los hijos de Aarón y 70 ancianos vieron a Dios y hablaron con él. Y Dios le dio instrucciones en ese monte a Moisés para la construcción del templo. Y algo de lo que también la palabra nos muestra, que Jesús cuando iba a ser crucificado, él subió al monte a orar. Amén. Hay un significado en el monte, que hay que orar. ¿Y qué se necesita para subir a un monte? Usted necesita determinación para subir a un monte. Yo a veces, allá en nuestro pueblo, hay un lugar muy bonito donde acostumbrábamos ir de día de campo, y había un cerro grande por ahí. Entonces decíamos, vamos a subirlo. Y a veces íbamos como 5 que íbamos a caminar por ese monte y lo íbamos a subir para mirar la vista desde arriba. Pero ¿sabe qué? Que a la mitad del camino algunos no llegaban. Algunos decían, ¿saben qué? No, yo ya me cansé, sigan ustedes. Yo ya hasta aquí la di. Ustedes síganle, yo me devuelvo. Y algunos se devolvían. Y los que nos quedábamos ahí, pues teníamos que ir con más esfuerzo porque el monte estaba inclinado, porque esa montaña estaba inclinada. Y nosotros,
ya siento que no, pero decía, ya falta poquito y ya falta poquito y seguíamos hacia adelante. Entonces vamos a necesitar esfuerzo, hermanos, para poder seguir. Vamos a necesitar estar determinados a llegar a tener un lugar en el cielo. Si usted no vive la vida diciendo, quiero un lugar en el cielo, no sé cuál sea tu propósito en la vida, hermano. Porque todo cristiano deseamos un lugar en el cielo, ¿verdad? Pero también deseamos y Dios desea que nuestra vida sea una vida santa para Él. Una vida en donde podamos demostrarle a Él que nos queremos ganar ese lugar en el cielo. Porque de todas, por obras no puede ser. Amén. Entonces tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que avanzar, tenemos que no desmayar. Y de vez en cuando, hermano, cuando usted sienta que ya no pueda más, esfuércese, doble sus rodillas. Esfuércese más y más. Yo creo que hoy en día estamos teniendo el tiempo más difícil como cristianos porque a veces tenemos muchas cosas por hacer y a veces ya oramos 5 minutitos ahí antes de acostarnos y ya no estamos dándole el tiempo a la oración como debiera ser, ¿verdad? Sí, a veces damos tiempo a otras cosas, pero a la oración no está siendo nuestra prioridad, la estamos dejando como a un lado. Entonces, tenemos que subir al monte donde podremos tener un encuentro con nuestro Dios. Amén. Usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios y poder estar con Él, poder pasar tiempo con Él. Amén. Y Elías, a pesar de que fue fortalecido con esta comida y que caminó los 40 días y las 40 noches, ¿sabe qué? Fue y se metió a una cueva. Ya después de todo el esfuerzo, él siguió ahí metido en la cueva. Y muchas veces cuando estamos en alguna situación, lo primero que hacemos es aislarnos. No queremos estar cerca de la gente. Lo primero que yo hago a veces, ay no, mejor aquí me estoy. No voy, aquí me estoy. ¿Sabe qué? Nos estamos alejando. Poco a poco, 1 vez, 2 veces. Cuando menos acordamos ya estamos allá solos. Amén. Entonces, cuidemos eso, hermano. No se meta a la cueva. No se vaya y se quede ahí solo. Busque a alguien que usted vea que se ve que busca a Dios, alguien que pueda darle a usted un consejo de lo que usted necesita y hable de cómo usted se siente o cómo puede él ayudarle a usted para que usted salga de esa cueva, para que salga de esa situación en la que se encuentra. Amén. Y lo más asombroso de aquí es que aunque él se metió a la cueva, ahí Dios le habló. Amén. Y a veces tenemos que llegar hasta ese punto de haber caído en la cueva y habernos visto solos y estar ahí sin saber qué hacer. Pero aquí, dice, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Solo quizás, ¿verdad? Dice, él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías pensaba que él ya era el último profeta que había quedado, porque esta Jezabel se había encargado de asesinar a cada uno de los profetas de Dios. Porque estaba en una tremenda idolatría que cada profeta que se levantaba era profeta que era muerto. Sin embargo, Elías le dice, he sentido ese celo en mí que han matado a tus profetas, dice, y solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Y en el 18, él le da una palabra y le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Esa es la palabra que Dios le dice a Elías cuando él le dice esto, solo yo quedo y me buscan para quitarme la vida.
Y en Romanos 11:3, voy a leer un poco, dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Amén. El Señor todavía sigue teniendo hombres y mujeres de Dios que quieren vivir de la manera que Él quiere. Aunque el mundo lo vemos decayendo, aunque el mundo lo vemos en tinieblas, todavía hay hombres y mujeres como usted y yo que estamos aquí buscando a Dios y queriendo ir delante de Él. Amén. Amén, aleluya. Y que pues dice aquí en el mismo Romanos, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Amén. Qué duro es saber que hay muchos que hasta el día de hoy su corazón ha estado endurecido, hoy están cegados, se han endurecido tanto que no pueden seguir, no pueden ver la realidad de las cosas, no pueden ver la realidad de su situación, no pueden ver la realidad de cómo se sienten. ¿Y saben qué? Solamente hay un espíritu de estupor en la vida de estas personas. Y usted dice, ¿por qué él ya no volvió a la iglesia? Y usted dice, ¿por qué él se quedó ahí? Ya no regresó más. Hay algo, ese espíritu de estupor que se ha levantado en medio de estos tiempos. Y que aunque ellos sepan que hay día del culto, no, ese día no voy. Aunque ellos sepan cómo es el camino de Dios, van en contra, van haciendo lo que ellos quieren. Van porque están cegados. Aleluya. Y lo que Elías experimentó, pues uno puede decir, yo no lo hubiera hecho, no sabemos. No sabemos si a la primera o un problema pequeñito nosotros a veces sentimos que ya el mundo se está terminando, ¿verdad? Al igual que Elías, así nos sentimos muchas veces. Y algo que Dios tuvo que hacer fue manifestarse más, mucho más a Elías. Vamos a seguir leyendo en el versículo 11 del capítulo 19, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Dios le habló cuando él estaba en la cueva la primera vez diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Con todo lo que ya demostraste afuera, hoy ¿por qué estás aquí escondido? No sé qué es lo que Dios le quisiera decir. Pero ahora Dios le dijo, sal afuera de la cueva, dice, y ahí me voy a mostrar a ti. Pues eso, lo que hablábamos acerca de que muchas veces nos apartamos, nos encerramos allí en esa cueva y Dios le dice, ven acá. Y en ese momento dice ahí que vino un poderoso viento, un viento que quebraba las peñas, las piedras y que hacía cuanta cosa ahí en ese monte, pero ahí no estaba Dios. Dice, y luego vino un terremoto y yo creo que la montaña se sacudió y Elías ahí fuera de la cueva, pero tampoco el Señor estaba ahí.
Dice, y luego vino un fuego que quizás quemó árboles y hizo todo un desastre ahí, pero tampoco Jehová estaba ahí. Pero tras ese fuego vino un silbo apacible. ¿Usted ha sentido ese silbo apacible? Usted sabe que es ese silbo apacible, es su presencia. Usted sabe que cuando usted dobla sus rodillas o está afligido en su casa, y usted puede sentir que algo, ese silbo apacible está por ahí, esa es su presencia. Entonces, yo creo que si yo fuera Elías en ese momento, todo ese terremoto, todo ese viento y todo ese fuego pasando ahí frente a mis ojos, ¿cómo no voy a entender que es Dios? ¿Cómo no iba a entender que era el poder de Dios mostrándose ahí para que reaccionara Elías y dijera, este es el Dios del cielo, este es el Dios que sirvo? ¿Y sabe qué? Que fue solo por él. Usted piensa, no, Dios no va por mí, o Dios no, ya se olvidó de mí. No, Dios todavía quiere mostrarse a usted. Dios todavía quiere hacerle ver que la situación en la que usted está, el problema en el que usted se enfrenta, no está solo, que Él va como poderoso gigante delante de usted, pero usted se fue a la cueva y no puede ver a Dios. Amén. Entonces es necesario que usted salga de la cueva y que pueda tener ese discernimiento de entender que Dios está preocupado por usted, que Dios no lo quiere ver más afligido, que Dios ya no quiere que usted esté en los mismos pensamientos, sino que cambie, que vea, mire atrás o mire la grandeza que Dios ha hecho en su vida, mire atrás lo que Él ya ha hecho, lo que Él suplió, cómo Él se movió y vuelva a Dios, vuelva a sentir que Dios va a estar con usted. Conmigo, lo prometió. Y aunque a veces entramos en ese desánimo y en esa situación donde ya nos sentimos como Él, ya mejor llévame, Señor. Y si no me voy al cielo por andar diciendo llévame, ¿verdad? Amén. Es tiempo, hermanos, de que traigamos siempre a nuestra mente la grandeza de Dios para no olvidarnos. No irnos a esa cueva a encerrar. No, y estar ahí sin hacer nada y sintiendo que ya como si la vida no tiene sentido. Amén. Y a lo mejor has llegado a un punto en tu vida en donde el desánimo te tocó o donde has pensado a veces decir, no, ya no quiero seguir. Pero hoy Dios nos dice, vuélvete de donde estabas y haz lo que yo quiero, no lo que tú quieras. A Elías nadie le dijo que se fuera a la cueva y él se fue a la cueva. Dice, haz lo que yo quiero, no lo que tú quieres. ¿O cuántas veces actuamos sin pedir la dirección de Dios? ¿Verdad? Y luego que nos encontramos en la cueva, decimos, es que Señor, pero yo no te mandé ahí, te metiste solo, me metí sola, ahí no te mandé a que estuvieras. Sin embargo, ahí nos metemos solitos, nadie nos dice, ve allá, apártate, no, sí, mantente lejos de los de la iglesia. No, hermano, es tiempo de buscar más a nuestro Dios. Amén. Y no es un gran mensaje, hermano, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Y en esta hora, si usted está en alguna situación donde usted se sienta que ha caído en esa cueva, si usted siente que ya no puede más o que a veces ya no quiere seguir, pase a este altar y vamos a orar por usted. Pase a este altar y vamos a orar, a pedirle a Dios. No queremos más estar en esa condición.